Bueno, a continuación daremos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Les recuerdo, ya veo algunas manitas levantadas, pero para quienes quieren realizar una pregunta, por favor, levantar la manita. Le voy a dar el uso de la palabra a Nayeli González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarles, al igual que en el sector automotriz, México es un importante exportador de vehículos pesados. Me gustaría saber cuál es la perspectiva que ustedes tienen, pues con la llegada de un nuevo gobierno, si creen que pudiera haber algún cambio en las normatividades o algo por el estilo. Muchas gracias. Yo les diría que hablar de cambios en materia de comercio exterior ahorita pues es aventurado, más cuando pues no se cuenta con una evidencia de propuestas concretas. No sería imprudente de mi parte especular. Sin embargo, te comento, bueno, que desde que se negoció y se firmó el TME, pues representó un reto muy importante para la industria automotriz de vehículos pesados. Hasta el momento las autoridades, la industria, pues hemos llevado un buen camino en la implementación y el reto continúa, no ha sido fácil. La industria, pues hemos demostrado la capacidad de adaptación y obviamente siempre tendiendo puentes para hacer la región de Norteamérica más competitiva, y creemos que una nueva administración pues no va a ser la excepción. Se ha hablado de las nuevas tendencias a reducir emisiones por la campaña de Biden. Yo les diría que la negociación que se tuvo en el TEMEC, la renegociación de cambiar las reglas, de redefinir las reglas de origen de vehículos pesados, con los nuevos requisitos de 45% de contenido laboral, 70% de acero aluminio, crecer de 60 a 70% el valor de contenido regional de una manera gradual, se da 7 años. Recuerden que este crecimiento del 60 a 70 no se dio de inicio, sí cambió el acero y el aluminio, sí cambió el 45% de contenido laboral, pero el 60% de valor de contenido regional del vehículo, que es donde cambia en el año 2024 y luego en el 2027, es precisamente atendiendo la normativa ambiental de vehículos pesados en Estados Unidos. Entonces, yo diría, es muy prematuro para especular en vehículos pesados un cambio en este sentido. Vemos el crecimiento, por eso destacaba el tema de los eléctricos, que va a haber una mayor demanda para exportación y producción, y esperemos que el mercado nacional para vehículos eléctricos, pero yo no perdería de vista que uno de los objetivos más importantes del tratado era pues, convertir a América del Norte en una de las regiones más competitivas del mundo versus otros bloques regionales como el europeo y algunos asiáticos. Entonces, las integraciones de las cadenas de valor hacen que ambos países sean más fuertes y hacen nuestras economías más fuertes, y el reto va a ser continuar con este cambio y estamos seguros que la planta productiva nacional, pues estamos preparados para ello. Es decir, tenemos una planta flexible, pues siempre cuando se dé el tiempo suficiente, y no queremos especular con algún cambio ahorita. Es muy pronto para saber cuáles van a ser las políticas que propondrá el nuevo gobierno, pero en caso de que se haga algún ajuste o algún cambio, pues estamos seguros de que va a existir fases y mecanismos para transitar de una manera ordenada a algún tipo de nuevo requisito en este caso, ¿no? Pero bueno, no sé Guillermo, si tienes algo que comentar. Sin comentarios, Miguel. Ya fijé la postura respecto a nuestra asociación el lunes pasado. No tenemos más comentarios. Gracias. Perfecto. Le doy la palabra a Nancy Valderas. Por favor, decir su nombre y medio cuando les dé la palabra. ¿Nos escuchas, Nancy? Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi pregunta va dirigida a los dos. Es sobre pues la aprobación ya casi final del presupuesto de egresos. Quiero saber cuáles son sus expectativas, si creen que se considerará a la renovación o los recursos para la renovación de pesados principalmente. Pues en sí, es esa mi duda. Muchísimas gracias. Si me permites, Miguel, muy brevemente mencionar que de la iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación planteado por el Ejecutivo y que finalmente se da la aprobación por el Congreso, desafortunadamente no se incluyó
presupuesto ni para lo que es un programa integral de transporte, del autotransporte, ni tampoco recursos de apoyo a las zonas metropolitanas para incentivar la renovación del transporte urbano de pasajeros. Seguiremos, Miguel lo ha mencionado en su exposición de cifras, nosotros seguiremos insistiendo porque estamos totalmente seguros de que fortalecer el transporte urbano, el transporte de carga, es una necesidad para el país. Y además, estos beneficios de la renovación del transporte vehicular se acrecentan justo para los más necesitados. Y por ello es una decisión de política pública con dimensión social, la renovación del transporte público, y estaremos en los años subsecuentes trabajando de cerca con el gobierno federal para lograr una inclusión dentro del presupuesto. Estamos totalmente conscientes de las dificultades financieras que enfrenta el gobierno de la República como producto de la pandemia actual, pero creemos que si se da una revisión inteligente y con voluntad política, en los años subsecuentes podemos lograr que se tome en cuenta la renovación vehicular. Gracias. Yo complementando, si me permites ahí, Daniel, coincido plenamente con todo lo que comentó Guillermo y solo agregaría que no solo no se dedicaron recursos, sino que se elimina el fondo metropolitano, que donde usualmente se utilizaban algunos de estos recursos del fondo metropolitano para aspectos de movilidad, incluida la renovación vehicular de autobuses urbanos, y se elimina el fondo de recursos que se tenía para utilizar estos recursos para el transporte urbano y la accesibilidad, es decir, tener rampas de sillas de ruedas en los autobuses, que se utilizaba este fondo también para impulsar la renovación en aspectos de movilidad, entre otras cosas, en autobuses. Entonces, coincido, pues es un paso hacia atrás, por eso reitero el reconocimiento a la Ciudad de México en tener recursos para impulsar renovación de la flota, aunque pues nos gustaría hacer algunos digamos, comentarios y esperamos pronto platicar con la doctora Sheinbaum sobre cómo potenciar más estos recursos de renovación para reducir emisiones y reconocemos el esfuerzo de Jalisco porque también están utilizando recursos estatales para impulsar la renovación de la flota. Esperemos que otros estados de la República sigan en este sentido y, como reiterando lo que comentaba Guillermo Rosales, pues continuaremos impulsando. Nuestro deber es, a pesar de la situación crítica del presupuesto que se tiene, bueno, que se debe de impulsar la renovación de la flota por los beneficios que ya sabemos. Y no solo en pasaje urbano, sino también en carga. Son los transportistas los que están atendiendo en estos momentos la urgencia. Se nos olvida que son los que hacen que llegue el oxígeno a los hospitales, los alimentos a los supermercados, inclusive directamente a nuestros domicilios, algunas entregas de mercancías, y hay que retribuirle principalmente al micro y pequeño empresario del autotransporte. Perfecto, Miguel. Muchas gracias, Nancy. Bueno, a continuación le doy la palabra a Sharay Angulo para que realice su pregunta. ¿Nos escucha, Sharay? Hola, buenos días. Sharay Angulo de Reuters. Bueno, en principio me gustaría, por favor, que nos recuerdes en 2019 qué posición tenía México como productor y exportador de vehículos de carga, o no sé si lo quieres separar por tractocamiones, que es, entiendo, donde tenemos el liderazgo, y cómo está la situación ahora en el año de pandemia. Veo que en octubre los tractocamiones incluso crecieron más la exportación que en el año récord. ¿A qué se debe esto? Y también un poco ver si la industria está preparada para, en un año más que dieron de plazo, ya adecuar las tecnologías a los nuevos estándares ambientales en motores, en la producción. Si un año sería suficiente, ¿cómo ven el panorama? ¿Están listas las empresas?
Si me permites, respondo ahí, Guillermo, la parte de producción y exportación. México en 2019 pues mantuvo el liderazgo como primer exportador de tractocamiones en el mundo, cuarto exportador de vehículos pesados de carga a nivel mundial y sexto productor de vehículos pesados de carga a nivel mundial. Ahora, respecto al crecimiento que se dio en el mes de octubre, bueno, lo vimos un crecimiento del 5% en tractocamiones, que somos el exportador número de tractocamiones del mundo, pero una caída del 40% enero-octubre acumulado. Es decir, es la primera vez que hemos, o bueno, un par de meses, una cifra positiva o alentadora, pero en el acumulado octubre una caída del 40%. Es decir, de los 93,464 tractocamiones que teníamos de enero-octubre del 2019, ahora tenemos 55,783. Normalmente tenemos que esperar a fin de año, inclusive enero, primeros días de febrero, para saber el ranking mundial en la parte que se encuentra México. Creemos que pues sí ha habido un cambio diferente, pero México tuvo 2 meses cerradas las plantas y obviamente esto impactó a la exportación, y hay otros lugares del mundo donde la industria se mantuvo esencial todos los días y todos los meses del año. Entonces, no te pudiera decir ahorita si se pone en riesgo el primer lugar de exportación de tractocamiones o también afecta también la misma producción en este sentido. Ahora, ¿por qué se debe este crecimiento? Bueno, pues es principalmente, como vemos, la exportación a Estados Unidos. En Estados Unidos, nunca, siempre toda la cadena de valor de la industria del autotransporte fue declarada esencial y se ve crecimiento en pedidos de vehículos para Estados Unidos. Entonces, esperemos que esta cifra positiva de crecimiento de tractocamión, aún en año récord, pero es del mes de octubre, en el acumulado es 40% abajo. Motivo principal de la exportación, del crecimiento, Estados Unidos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Charaí, por la pregunta muy oportuna, porque la industria automotriz, tanto la producción como la distribución, estamos más que preparados para poder comercializar en México tecnología Euro 6 y tecnología EPA 2007. De hecho, está disponible ya en el mercado mexicano. El quid del asunto es que limitar únicamente el acceso para nuestro mercado a ese binomio tecnológico condicionaba o está condicionado a la existencia plena en todo el territorio nacional de diésel ultra bajo azufre. Y es, en este caso, el suministro de dicho combustible el que no está disponible en el país. Y por lo tanto, al no contarse con el diésel ultra bajo azufre, pues resulta totalmente absurdo el que se excluya la posibilidad de comercializar la tecnología Euro 5 y EPA 2007, que tienen una funcionalidad de mayor eficiencia o digamos de menor daño con la ausencia del diésel ultra bajo azufre. Y por lo tanto no está justificado el incrementar el acceso de los transportistas en la compra de un vehículo con tecnología Euro 6 EPA 2010, además de incrementar sus gastos de operación tanto en mantenimiento como en el propio combustible, en urea, filtros, etcétera, sin que tengan a cambio los beneficios de la utilización de esa tecnología en un mayor rendimiento de kilómetros recorridos por combustible utilizado con una menor emisión de contaminantes. Luego entonces, hasta en tanto no avancemos como país en la posibilidad de contar con cobertura total de diésel ultra bajo azufre, es entonces cuando estarán dadas las condiciones para dar el siguiente escalón. Pero insisto, no es una limitante de la industria. Nosotros estamos preparados para cuando se dé ese momento. Muchas gracias. Yo si me permiten complementarlo lo que dijo Guillermo, ¿qué sigue? Bueno,
sigue que la Comisión Reguladora de Energía pues se ponga las pilas literalmente para trabajar la norma 016, que es la norma de calidad de petrolíferos. Se tiene un grupo de trabajo donde se van a revisar aromáticos, cetano, lubricidad, etcétera, todas las características técnicas de los combustibles, no solo del diésel, sino también de la gasolina. En nuestro caso en particular, nos interesa mucho cuándo va a ser la fecha en que va a ponerse en esta nueva norma 016 de la CRE, en la que se va a tener diésel de ultrabajo azufre en el 100% del país. Entonces, pues sí, respetuosamente, pues sí exhortamos a la Comisión Reguladora de Energía a avanzar en el grupo de trabajo de la norma 016 para poder determinar una fecha exacta de la disponibilidad y que así la Semarnat haga los ajustes necesarios. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Guillermo. A continuación, entonces, le cedo el uso de la palabra a Shanat Lastiri. ¿Nos escucha, Shanat? ¿Shanat? Hola, Hola. hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto, gracias. Pues justamente preguntarles qué significa esto para los productores y distribuidores de vehículos pesados, este cambio a la norma. Si bien ya nos hablaron sobre las modificaciones que tiene que hacer la CRE y Semarnat y respecto al diésel de ultrabajo azufre, pues qué expectativas tienen la industria si van al eliminarse esta incertidumbre, pues que crezcan las ventas ya con las nuevas tecnologías y que pues que creen que se dé más si la compra de Euro 5 o de Euro 6. Yo si me permites ahí nomás muy breve. Esto, como saben, no es nuevo. Digo, esto se aprobó en Comarnat hace más de un mes. Nomás se ratifica la decisión. ¿En qué impacto puede tener? Bueno, a final de cuentas, si alguna empresa de transporte, lo que comentaba Guillermo ahorita, es que conviven ambas tecnologías. Pero si una empresa puede garantizar el diésel de ultrabajo azufre, pues puede optar por el Euro 6 o el EPA 10 o una tecnología más avanzada. Pero la gran mayoría del país no tiene este combustible. ¿Qué significa en términos prácticos? No es que vaya a aumentar la renovación de la flota por el tema de que vemos de la pandemia, pero sí permite a los transportistas acercarse más a impulsar la renovación de la flota. Reiteramos, es mejor renovar con Euro 5, EPA 7 que no renovar flota. Si se hubiera dado el tema de que se prohíbe el Euro 5, EPA 7, pues los transportistas literalmente, y lo comentaron en varias reuniones con la autoridad, pues no iban a renovar y se iban a esperar pues hasta que se tuviera el diésel en todo el país y se hiciera de manera ya obligatoria esta tecnología con el diésel para renovar. Es decir, en lugar de renovar las empresas que compran tal vez más los vehículos nuevos cada 5 o 6 años, pues hubieran esperado 6, 7, 8, 9, 10 años en renovar. Eso es lo que hubiera sucedido. Se hubiera frenado de una manera muy drástica la renovación de la flota. ¿Qué hace este año adicional en lo que se ajusta a la norma 016 de la CRE? Acerca al transportista en esta situación tan complicada que tenemos de recuperación económica a poder considerar la renovación de la flota cuanto antes prácticamente no la hubiera podido considerar. ¿Alentará las ventas? Mira, como lo ha dicho Miguel y lo planteé yo en mi exposición inicial, esta decisión de actualizar la NOM 044 quita un factor de incertidumbre en el escenario del 2021 y más que alentar las ventas, lo que hará es quitar un obstáculo a las ventas, que es una perspectiva distinta y por ende se centra como un factor de impulso a las ventas la mejora de la situación económica, que vaya de la mano esta mejora de la situación económica del país, obviamente también de los negocios, de la amplitud de negocios de los transportistas, una mejora en la percepción del ambiente de negocios que tengan los transportistas. Entonces, estamos eliminando un factor de incertidumbre, un factor limitativo de las ventas en el escenario 2021,
pero no es de que estemos generando o insertando algo extraordinario que vaya a dar un impulso al mercado. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Shanat. Pasaremos a las últimas dos preguntas. Le cedo la palabra a Pilar Juárez. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero preguntarles o precisar este tema que están diciendo que se está echando a andar un programa emergente para el tema de emplacamiento y plantearon también la urgencia de cambiarlo, de cambiar un esquema. ¿En qué consistiría este cambio? ¿Cuál es la propuesta que ustedes están haciendo? Y la otra pregunta es que se están importando más autobuses urbanos de los que se venden. ¿Bajo qué condiciones se están importando y si es importación legal? Y si esto prende algún foco de alerta para la industria. Si me permites iniciar, Miguel. Gracias, Pilar. Muy buenos días. Este programa piloto, un programa emergente que tiene por objetivo disminuir el rezago de la emisión de placas federales del autotransporte, consiste en abrir una ventanilla de atención expedita para tramitar las placas de los vehículos nuevos. Como ustedes saben, los centros SCT del autotransporte federal atienden una infinidad de trámites, además de el emplacamiento de vehículos nuevos, bajas, cambios de ampliaciones de las concesiones, emplacamiento de vehículos usados, placas y permisos para transporte de sustancias peligrosas, etcétera. De todos ellos, donde se tiene un menor riesgo y un proceso de menor complicación, es justo con el emplacamiento de vehículos nuevos y es donde se había venido generando un mayor rezago en la emisión de las placas. Entonces, se va a abrir una ventana especial exclusiva para el trámite de placas de vehículos nuevos que estará abierta para los fabricantes y los distribuidores y con ello consideramos que se toma una buena decisión, una buena medida, coadyuvará para disminuir ese rezago. Y esto en el horizonte de las actividades normales más allá de la pandemia, se requiere, y el país lo venía requiriendo desde hace muchos años, tenemos un rezago en la infraestructura tecnológica del sistema SCT de control vehicular. Está disponible incluso en muchas entidades de la federación en lo que corresponde a el control vehicular privado y del autotransporte local, la posibilidad de utilizar sistemas de internet, plataformas de internet en la que está vinculado de manera muy segura los distribuidores, de tal suerte que el vehículo puede ser emplacado desde la agencia con altos estándares de seguridad. Esto es un factor primordial que no se debe de perder bajo ningún objetivo de buscar mayor eficiencia o competitividad. Primordial mantener la seguridad, se puede hacer, hay que invertir en la modernización del sistema y entonces sí, cumplir con esos objetivos. Mejorar la competitividad de los transportistas a través de darles un sistema mucho más eficiente de control vehicular. Creo que hay buena disposición, hemos estado trabajando muy de cerca, se están revisando diferentes esquemas que se encuentran actualmente ya en operación y esperamos que pronto tengamos buenas noticias al respecto. Sobre lo que comentabas, Pilar, coincido plenamente obviamente con lo que comenta Guillermo. Creo hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo tanto Salomón Lecabé con la Dirección de Autotransporte Federal como el subsecretario Carlos Morán Moguel en con prácticamente sin recursos poder reactivar el emplacamiento de trámites. Están haciendo cosas diferentes que lo vemos positivo. Obviamente sigue el retraso de muchos de estos trámites.
vemos cómo va avanzando poco a poco los trámites atrasados. Entendemos que tienen más gentes trabajando en estos trámites, pero siguen algunas restricciones respecto a matriculación de materiales peligrosos, en nuestro caso placas de traslado, las bajas de vehículos. Entonces esperemos que poco a poco se vaya desatorando. Hay que recordar que el tema, tuvieron un brote de COVID en algunas oficinas de SCT y entendemos la situación, pero pues sí vemos mucho empeño por parte de las autoridades en el tema de emplacamiento, que ya comentó Guillermo, que esperemos ver resultados y tratar de abatir el rezago pues, antes de que cierre el año, ¿no? Porque sí hay varios trámites pendientes, no solo altas de placas de vehículos, sino también bajas y otro tipo de trámites. Respecto a la importación de autobuses urbanos, ¿por qué se importan autobuses urbanos a México, usados de Estados Unidos? Primero es una simetría normativa. Tienes en Estados Unidos normas muy rigurosas de diferentes características. Allá sí tienen 100% de diésel de ultrabajo azufre y allá avanzaron desde el 2010 a estas nuevas tecnologías ambientales, inclusive un primer paso en el 2007, igual que México, que con el EPA 7, que es el Euro 5. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienes vehículos ya con millones de kilómetros obsoletos, que en México no tenemos tal vez, en este caso, las tecnologías ambientales. Por ejemplo, ya se publicó esta norma, el ajuste a la fecha. Bueno, hay un acuerdo ambiental también que debe de actualizarse para que no entre tantos vehículos obsoletos. También está inscrito en el Programa Nacional de Normalización ya una norma de dispositivos de seguridad que hemos estado empujando desde hace ya algunos meses. Esperemos pronto se convoque una reunión de trabajo. Entonces, cuando tú tienes esta simetría normativa, pues se vienen todos los vehículos viejos. Si tuviéramos la normativa más equilibradas, pues no pudieran venirse vehículos basura. Entonces, es por esto que crecen los vehículos importados usados de autobuses urbanos. Y es cuando aclarábamos, oye, en el distanciamiento social de las empresas de transporte de personal, por ejemplo, dices, oye, pues ahora en lugar de, para atender una planta, pues en lugar de usar 2 autobuses necesitas 4. Entonces, ¿vas a vender más autobuses? No. Lo comentamos con algunos medios, puede generar la importación de más autobuses usados. Y aunque el nivel de la caída en autobuses no está tan grave como en otros, el crecimiento en autobuses usados, pues sí es crítico. Entonces, son varias, digamos, variables y aunado a que hay millones de autobuses escolares en Estados Unidos, que es, digamos, el autobús característico predilecto por estos importadores que se traen vehículos pues, excesivamente obsoletos, obviamente, pues a precios de importación pues irrisorios en este sentido, ¿no? Gracias, Miguel. Muchas gracias. Por cuestiones de agenda, tenemos que pasar a una última pregunta que nos llegó por el chat. Ana Martínez, de La Razón de México, dice, con varios meses de caídas, tanto para la ANPACT como la AMDA, y ahora sin recursos destinados en el presupuesto, ¿consideran que las autoridades tienen abandonada la industria automotriz? ¿Cuándo podremos ver una recuperación del sector de vehículos pesados respecto a niveles previos a la pandemia? Muchas gracias. Muchas gracias. Rápidamente, considero que bajo los diferentes escenarios que hemos venido desarrollando en AMDA, será hasta 2023, 2024, donde podamos tener un nivel de ventas internas similares a los del 2019. Sin olvidar que estos están todavía lejos del año récord de ventas en el mercado de vehículos comerciales pesados que ocurrió en 2007. Y por ende, urge que tengamos una mayor atención a la renovación vehicular. No únicamente por lo que corresponde a la disminución del mercado, sino por los efectos que causa esta disminución del mercado. Y es muy directamente el envejecimiento del parque vehicular, teniendo con ello
una menor competitividad para la economía mexicana, una mayor carga de emisiones al medio ambiente, emisiones contaminantes, por supuesto un riesgo incremental de siniestros en las carreteras y en las propias vías urbanas y por ende algo que no corresponde a el escenario deseable y posible para un país con la demografía y con la economía de México. Es necesario por ello lo que yo apuntaba en un inicio, que es el que se detonen políticas públicas para estimular la renovación vehicular. Y estas políticas públicas deben de incluir programas que corran de manera integral, tanto en el estímulo para la chatarrización, para la destrucción controlada de los vehículos obsoletos, como también con las posibilidades de acceso a mecanismos de financiamiento. Y es en estos temas donde la experiencia internacional acredita que los beneficios para el país son mayores a los recursos invertidos. No me atrevo a decir que haya un abandono, pero sí un privilegio a otros objetivos distinto al que nosotros hemos planteado de lograr una renovación del parque vehicular. Y más que cuestionar de manera negativa, lo que nosotros estamos convencidos que tenemos que seguir haciendo, tanto ANPAC como AMDA, y trabajando de la mano con las cámaras y asociaciones del autotransporte, es el tener una proactividad en la que le digamos a los diferentes órdenes de gobierno cómo sí se puede lograr el objetivo de mejorar el transporte y por ende la competitividad del país. Muchas gracias. Yo quisiera complementar lo que comentaba ya Guillermo. No creo que sea un abandono de la industria. Digo, seguimos siendo una industria muy importante, con una alta generación de empleo. Somos una industria obviamente clave, por eso se nos definió como una industria esencial, precisamente por esta administración. Pero sí vemos un enfoque de aplicación de recursos del presupuesto orientado pues a otras prioridades que tiene esta administración. A pesar de esto, del presupuesto 2021, que no reconoció la importancia de renovar, de impulsar la renovación vehicular, que vimos que los recursos en el tema pues que amerita, y que el Poder Legislativo pues votó por desaparecer fideicomisos del Fondo Metropolitano y el Fondo de Accesibilidad para el Transporte, pues vemos entidades como Jalisco y Ciudad de México que impulsan programas pues muy sólidos de renovación vehicular, y estos programas creemos nosotros que son un ejemplo a seguir de que aún con escasos recursos o nulos recursos federales, pues invierten recursos públicos para retirar unidades obsoletas y a la vez que pues, se respalda al transportista con esquemas de financiamiento y normas de vanguardia en este sentido. Entonces, pues mientras más pronto aceptemos que la dimensión del reto de la renovación vehicular ha cobrado dimensiones que exigen la coordinación de autoridades federales y estatales, pues más vidas vamos a lograr salvar. Recordemos que la renovación vehicular salva vidas en términos de emisiones contaminantes, en términos de seguridad vial. Hoy más del 42% de los vehículos con placas federales sobrepasan los 10 años de antigüedad. Ese es el tamaño del reto. Vemos entidades federativas que lo agarran al toro por los cuernos, le invierten recursos, creen en la renovación vehicular, y seguiremos insistiendo, como bien comentaba Guillermo, con autoridades federales en que es importantísima la renovación vehicular. Bueno, ¿quisieran agregar algo, finalizar con algún tema, Miguel, Guillermo? Si no es así... Reiterarle el agradecimiento a todos por la cobertura que nos han venido dando y estar muy al pendientes para la próxima invitación en el mes de diciembre. Y por si alguno se quedó la duda de dónde estará Guillermo transmitiendo, les informo que estoy en la estación, en la antigua estación del ferrocarril en
Muchas gracias y desde el estado de Veracruz les mando un saludo. No, pues tú sí tienes una buena locación, Guillermo, allá de Veracruz, y te encargamos café, por favor. Y no, pues agradecerles a todos su participación. Sé que quedaron un par de pendientes, tal vez si alguien nos manda un WhatsApp, un mensaje, con un gusto los atendemos. Y la verdad, creemos que no hay que quitar el dedo de renglón, a pesar de la situación del presupuesto federal. A pesar de la situación de la pandemia, tenemos que insistir en impulsar la renovación vehicular, porque a final de cuentas la renovación vehicular reduce emisiones, incrementa la seguridad vial, salva vidas. Muchas gracias a todos. Hasta luego.